Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos una notición que ha revolucionado el mundo de la farándula, un secreto que finalmente ha salido a la luz y que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Si les gusta estar al día de todo lo que pasa con sus celebridades favoritas, y especialmente si son fans de esa pareja que ha dado tanto de qué hablar últimamente, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desvelar el secreto de Demet y Can, y cómo su boda secreta ha acabado en la prensa. Prepárense para todos los detalles jugosos, los rumores, las confirmaciones y, por supuesto, nuestras opiniones sobre este bombazo. Y antes de sumergirnos de lleno en esta increíble historia, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, seguimos trayendo material del bueno. Bueno, como el título ya lo adelanta, la noticia bomba del día es que el secreto de Demet y Can ha sido descubierto, y la revelación es nada más y nada menos que su boda secreta, que inexplicablemente ha terminado saliendo en todos los medios. Sí, han escuchado bien. Esa pareja que ha mantenido su relación bajo 7 llaves, o al menos eso creíamos, parece que ha dado el paso definitivo hacia el altar en una ceremonia que, al parecer, querían mantener en la más estricta intimidad. Pero como suele pasar en este mundo, los secretos, por muy bien guardados que estén, a veces tienen una forma de escaparse, y esta vez, parece que la fuga ha sido a lo grande, aterrizando directamente en las portadas de las revistas y en todos los portales de noticias de entretenimiento. ¿Cómo es posible que una boda, algo tan íntimo y especial, termine siendo un tema de conversación pública tan repentinamente? Esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo. Se especula mucho, por supuesto. ¿Fue una filtración intencionada por parte de alguien cercano? ¿Un paparazzi afortunado o quizás no tan afortunado para la pareja? ¿O tal vez fue una decisión calculada para, de alguna manera, controlar la narrativa o generar expectación? Las teorías son muchas y los rumores vuelan. Lo que sí es seguro es que Demet y Can, conocidos por ser bastante reservados con su vida privada, se encuentran ahora en el ojo del huracán mediático. Empecemos por repasar un poco el contexto. Demet y Can, para quienes no estén tan familiarizados, son dos figuras prominentes en la industria del entretenimiento. Sus nombres resuenan con fuerza y cada uno por separado tiene una legión de seguidores. Cuando se confirmó su relación, fue un evento en sí mismo. La química que desprendían en pantalla, o quizás en eventos públicos, encendió las alarmas de los fans y de la prensa. Se les veía como una pareja ideal, compenetrada, y la expectación por ver cómo evolucionaba su relación era palpable. Han sido vistos juntos en contadas ocasiones, siempre con una actitud de discreción, lo que irónicamente, a veces genera aún más curiosidad. La noticia de la boda secreta ha saltado a la luz de una manera un tanto confusa. Al principio eran solo rumores susurrados en los pasillos de la industria y en los foros de fans. Pequeñas pistas aquí y allá, menciones veladas, pero nada concreto. Hasta que de repente una revista de renombre, o un medio digital con gran alcance, soltó la primicia. Y desde entonces el caos informativo ha sido total. Los detalles que han trascendido son escasos pero significativos. Se dice que la ceremonia fue íntima, con un número muy reducido de invitados, probablemente amigos y familiares muy cercanos. El lugar exacto sigue siendo un misterio, aunque algunos apuntan a un destino exótico o a un rincón apartado para asegurar la discreción. La fecha también es un tema de debate, pero todo apunta a que tuvo lugar hace relativamente poco tiempo, quizás semanas o incluso días antes de que saliera a la luz. Y aquí viene lo interesante, ¿cómo se filtró? Las especulaciones son variadas. Una de las teorías más fuertes es que uno de los invitados, quizás un amigo cercano que no pudo resistirse a compartir la alegría, o un profesional que trabajó en la organización, dejó escapar la información. Otra posibilidad, y quizás la más preocupante para la pareja, es la de un hacker o un acceso no autorizado a comunicaciones privadas. O como mencionaba antes, podría ser una estrategia publicitaria, aunque esto parece menos probable dada su conocida discreción. Si fue una filtración accidental, la pareja sin duda estará lidiando con la decepción de ver violada su privacidad en un momento tan personal. Lo que sí hemos visto son algunas reacciones. Al principio, silencio total por parte de Demet y Can.
Es su modus operandi habitual, no confirmar ni desmentir, dejar que el tiempo y los hechos hablen por sí solos. Sin embargo, ante la avalancha de noticias, es probable que en algún momento tengan que emitir un comunicado o pronunciarse de alguna manera. ¿Serán sus representantes quienes salgan al paso? O tal vez ellos mismos, en sus redes sociales, compartirán un mensaje encriptado o directo. La prensa, por supuesto, está haciendo su trabajo. Han desenterrado viejas entrevistas donde hablaban sobre el matrimonio, sobre sus planes de futuro, sobre lo que valoran en una relación. Han analizado cada una de sus apariciones públicas recientes en busca de alguna señal, algún anillo sutilmente visible, una sonrisa cómplice que ahora, con la noticia, adquiere un nuevo significado. Los paparazzis están, sin duda, redoblando esfuerzos para conseguir una imagen de la pareja juntos, quizás incluso de la reciente boda, lo que sería el broche de oro para esta historia. Ahora hablemos de la reacción de los fans. La verdad es que la mayoría de los seguidores de Demet y Can han mostrado un apoyo incondicional. Han inundado las redes sociales con mensajes de felicitación, compartiendo fotos antiguas de la pareja y expresando su alegría por esta nueva etapa en sus vidas. Hay un sentimiento generalizado de que si ellos son felices, eso es lo que importa. Sin embargo, también hay una minoría que se siente un poco decepcionada por la falta de transparencia, por no haber sido partícipes, de alguna manera, de este evento tan importante. Pero, de nuevo, es su vida privada, y tienen todo el derecho a decidir cómo la viven y cómo la comparten, si es que deciden compartirla. La pregunta clave ahora es, ¿cuál será el impacto de esta revelación en sus carreras? Por lo general, para parejas populares, las noticias de este tipo, incluso si son un poco controvertidas por la forma en que salen a la luz, suelen tener un efecto positivo. Refuerzan su imagen pública, los hacen más cercanos a sus seguidores y generan un interés renovado en sus proyectos. Demet y Can son talentosos y queridos, así que es probable que esto solo impulse aún más su popularidad. Pero volviendo a la esencia del asunto, el secreto de Demet y Can ha sido la forma en que han manejado su relación. Han sido maestros en mantener un equilibrio entre ser figuras públicas y proteger su espacio personal. Y esta boda secreta, precisamente por su naturaleza, encaja perfectamente con esa estrategia. Sin embargo, el hecho de que haya terminado en la prensa de esta manera plantea interrogantes sobre la efectividad de esa estrategia a largo plazo, o sobre quién, de hecho, decidió que así debía ser. Analicemos algunas de las posibles motivaciones detrás de una boda secreta. En primer lugar, está el deseo de privacidad, de celebrar un momento tan íntimo sin el escrutinio público. Quieren disfrutar de su amor sin la presión de los medios, sin tener que complacer a nadie más que a ellos mismos y a sus seres queridos. En segundo lugar, podría haber razones prácticas. Quizás no querían la logística y el estrés de organizar una boda grande y pública. O tal vez simplemente prefieren un estilo de vida más sencillo y discreto. Sin embargo, la filtración añade una capa de complejidad. Si la boda era para ser secreta, entonces el secreto ha sido, lamentablemente, roto. Esto puede generar sentimientos de traición o decepción para la pareja. Si por otro lado, la filtración fue una forma encubierta de anunciar la noticia, pues entonces la estrategia ha sido un éxito, aunque un poco arriesgada. En resumen, la historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo, en el mundo de las celebridades, nada es completamente privado. Sus vidas, sus amores, sus momentos más importantes, a menudo se convierten en el tema de conversación para millones de personas. Y aunque pueda parecer intrusivo, también hay algo fascinante en seguir estas historias, en ver cómo estas figuras públicas navegan por el éxito, el amor y la atención mediática. La boda secreta de Demet y Can es sin duda uno de los temas más comentados del momento. Lo que comenzó como un rumor, ahora se ha confirmado, o al menos se ha hecho público de una manera innegable. La forma en que salió a la luz, el misterio que la rodea, todo ello ha contribuido a crear un aura de intriga alrededor de este evento. Lo que está claro es que Demet y Can han dado un paso importante en su relación, y a pesar de la forma en que se ha revelado, la mayoría de sus fans están celebrando este momento con ellos. Estaremos muy atentos a cómo evolucionan las cosas y si la pareja decide pronunciarse oficialmente sobre esta noticia que ha puesto su vida privada en el centro de atención. Bueno, eso es todo por hoy, amigos. Hemos desgranado el secreto de Demet y Can y su boda secreta que ha acabado en la prensa. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí.
Ha sido un viaje lleno de rumores, especulaciones y finalmente una revelación que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber pasado este rato conmigo. Schwab. Yo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que la filtración fue accidental o intencionada? ¿Qué les parece la idea de una boda secreta? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus teorías y sus impresiones. Me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet Khan, o que simplemente disfrutan de las noticias de celebridades. Y si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, por supuesto, más entretenimiento. Hasta la próxima.